al Señor, amén, aleluya. Ahí donde está, levante sus manos. Diga, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, háblame a mí, Señor. Habla conmigo, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Déjame oír tu voz. Te damos gracias. Señor, para adorar tu nombre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Y le quiero conocer y quiero tu gloria, revelanos tu gloria, deseamos y mucho más de ti, estar en tu presencia y adorar. Que está sentado y que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Ahora la iglesia levante su voz y dile, y que está sentado en él. Levante su voz, iglesia, dile a nosotros. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Vamos a levantar nuestra voz y decir: y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Vamos a decir todos juntos: Dile: santo, santo, santo y santo, 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 santo eres Dios. Tu nombre es santo, 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 santo eres Dios. Ahí está, levanta su oración y dile: santo, santo, tú eres santo, Señor. Oh, santo. Decláralo en esta noche, dile: santo, 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 oh, santo. Escucha la voz de tu iglesia, Señor. Escucha a los padres. Santo, 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 santo. Amén, aleluya. Dile: santo, santo, santo. Santo, 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 santo eres Dios. Y aquí está sentado. Y aquí está sentado en el trono. Que vive para siempre, sea la gloria, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Sea la gloria, Señor. Una vez más, alguien. Y aquí estás. Oh, estás sentado en el trono de gracia, en el trono de amor. Sea la gloria, oh, sea la gloria. Levante sus manos y agarra el Espíritu Santo que está ahí. Empieza a adorar en sus palabras. Empieza a adorar, 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 adorar al Señor. Ahí donde está, habla en lenguas. Dile al Señor: aquí estoy. Oh, vaya, soy, andaré, voy a andar. Oh, vaya, voy a andar. Sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la oh, toda gloria, toda honra,
A ver, nomás los voces de la iglesia. Vamos a decir, aquí está. Aquí está sentado en el trono. Que vive para siempre. Iglesia, una iglesia que levanta su voz y dice: Señor, no importa lo que pase este año, lo que ha pasado, Señor, pero yo sé que la gloria y la honra son tuyos. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Sea la fuerza, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, santo, Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué ambiente más fenomenal, hermano. Qué ambiente más especial en el Señor. Creo que el Señor calla a los ángeles en el cielo y Él dice: vamos a escuchar a mis hijos cantando en la tierra. Y el Señor inclina su oído para escucharnos. Él no mira su tono de voz, su gravedad de voz. A Él no le importa si sabes cantar o no sabes cantar. Él lo que le interesa es que tu canto salga del corazón. Tiene voz ronca, no le interesa. Tu voz no es bonita, tampoco le interesa al Señor. Él quiere un corazón contrito y humillado. Dijo David: no desprecias tu voz, Señor. Yo sé que hemos llegado al trono de Dios, hemos tocado el corazón de Dios. Ha preparado el Señor el ambiente espiritual para que ahora entremos al consejo de la palabra del Señor. Le voy a pedir, por favor, que vaya al libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Muchas veces hemos leído este pasaje de la Biblia y el Señor nos ha hablado sin duda, pero esta noche quiere el Señor hablarnos sobre un tema que estaba una madrugada orando al Señor cuando me dijeron los varones: hermano Pedro va a predicar. Y yo tenía en mente otro tema para esta noche, pero esa madrugada recuerdo, hermano, que se me vino esto. No me habló el Señor, no oí voz audible, no me malentienda. Solamente mi corazón sintió esta parte de la Biblia. Yo dije: esto es lo que tú quieres que yo hable esa noche, Señor. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Se ha leído tal como tú la has dejado escrita, Señor. Sabemos que tú vas a hablar al corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Hemos preparado el corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Y en esta hora, Dios mío, te pedimos que seas tú ministrando cada vida, cada corazón, Señor. Incluso de aquellos que quizás van a oírlo, Señor, este mensaje a través de las redes, Señor. A través de cualquier hermano que lo suba, Señor, a su Facebook. Dios mío, toca esos corazones, Señor. Y el que esté enfermo, Padre eterno, sánalo también, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor, estas son palabras del Señor Jesús, no de Pedro, no de Juan, no de Santiago, no de cualquier otro apóstol o discípulo del Señor. Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y Él comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Porque el Señor nos dirá: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbar? Turbar es confundir, aturdir. Eso es turbar. En otras palabras, el Señor nos dice: no se confundan, no se aturdan. Que su corazón esté centrado en lo que yo les estoy diciendo. Y dice el Señor: creéis en Dios. Hablando de Dios Padre, creed también en mí, dice Él. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es lo que me llena el corazón, hermano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vea lo que dice después: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si esto no fuera cierto, si esto no fuera verdad bíblica, si esto no fuera verdad de Dios, dice Cristo, yo ya se los hubiera dicho. Wow. Voy pues, dijo Él, a preparar lugar para vosotros. Y luego vuelve Él a testificar y decir: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, escuche esto, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios podía haber mandado ángeles a Gabriel. Dios podía haber mandado cualquier otra persona a traer a su pueblo. Pero Cristo dice: vendré otra vez y os tomaré. Él personalmente, hermano querido, Cristo Jesús va a aparecer en las nubes para traernos a su pueblo. Esto es maravilloso, hermano. Dios mismo, Cristo Jesús, el crucificado, resucitado, vivo, dice que va a regresar y nos va a tomar para que donde Él esté, dice, vosotros también estéis. Verdades tremendas de Dios para su pueblo. Hechos 1, 10 y 11 dice que cuando estaban aquellos hombres, aquellos discípulos poniendo los ojos en el cielo cuando Jesús es ascendido, hermano. Dice: entre tanto que Él se iba, Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La venida de Jesús, querido hermano, es una verdad eminente de la palabra. Es una verdad de Dios. Pero no es cierto que se nos olvida que Cristo viene. Si somos sinceros, se nos olvida. Nos afanamos en los quehaceres de este mundo. Y no estoy diciendo que esté mal, no. Pero nos afanamos tanto que se nos olvida lo que el Señor ha dicho, lo que Dios nos ha dicho. Nos afanamos con tantas cosas. Nuestro trabajo, nuestros carros, nuestras casas, nuestra familia, repito, todo esto está bien, pero se nos olvida lo principal. Se nos olvida que el Señor dijo:
yo vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Él ratifica su palabra. Hermano querido, en este mundo hay muchas cosas que quizás nos atraen. Te atraen a ti, me atraen a mí. Y muchas veces nos hace perder de vista, perder el punto principal por el que estamos aquí. En esta vida estamos de paso, hermano, y lo hemos podido comprobar, ¿no es cierto? Muchos hermanos que conocimos, que saludamos, se fueron con el Señor. Esto nos indica que estamos de paso. Y esto me recuerda una anécdota que leía sobre una niña que andaba en el cementerio entre los sepulcros. Y esta niña saltaba de un sepulcro a otro y corría, pero andaba un pastor ahí que acababa de predicar en un entierro de un hermano. Y él iba y se encuentra con la niña saltando de sepulcro en sepulcro y le dice: niña, que no tienes miedo tú de andar saltando en medio de todos estos sepulcros. Tú sabes que ahí hay gente enterrada, hay muertos. Y la niña se pone a reír y le dice: sí, pastor, yo sé que ahí hay muertos, pero ¿por qué voy a tener miedo? ¿Usted ve acá, aquella casa blanca que está allá del otro lado de la calle del cementerio? Sí, le dice el pastor. Pues yo vivo ahí, en esa casa, y aquí solamente estoy de paso nada más por este cementerio para llegar a mi casa. ¿Por qué voy a tener miedo, pastor? Querido hermano, no tengamos miedo de lo que está aconteciendo, porque solo estamos de paso. Vamos para la casa verdadera, vamos para nuestro hogar verdadero, vamos para el hogar del cielo. Cuando Cristo dijo: donde yo esté, también vosotros estéis. Los que se nos adelantaron, hermano querido, gloria a Dios por ello. Dios quiere eso y Dios quiso así. Pero los que hemos quedado, hermano, debemos de tener latente que el rapto está a punto de producirse. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que está por darse. Mateo 24 nos está indicando tantas señales, hermano, que ya acontecieron. Muchas profecías cumplidas. Entonces eso nos indica que el rapto está por suceder. Ahora, ¿cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 nos narra cómo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Y dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese pariente que ya se fue, ese amigo que usted conoció y que se fue con el Señor, ese es el que está hablando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la Biblia dice: duermen al que ya murió, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquel que no ha conocido a Cristo, aquel que se murió sin Cristo, ese es el que no tiene esperanza. Y aquel pariente que todavía está llorando a ese que se murió, no tiene esperanza, obviamente. Y Pablo dice: como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, escucha esto, hermano, esto es tú y yo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no necesitamos morir para podernos irnos con el Señor. Si Él viene esta noche, hermano, si Él viene en este momento, nosotros
no vamos a morir, sino que vamos a ser arrebatados. Es lo que Pablo está diciendo. Wow. Y luego el 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos que murieron en el Señor, ese pariente que tú perdiste, hermano, quizás en esta pandemia, yo no lo sé, pero que creyó en Cristo Jesús, ese dice la Biblia, que va a resucitar primero. Y luego el 17 dice: luego nosotros los que vivimos, tú y yo que estamos vivos en este momento, si se diera el rapto, a ti te está hablando el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Escucha, Cristo no viene a la tierra en este momento. En el momento del arrebatamiento no viene a la tierra. Dice que se queda en las nubes, se queda en el aire. Los muertos en Cristo, al sonar la trompeta, resucitan. Y luego nosotros, si estamos vivos para ese momento, somos arrebatados juntamente con ellos, dice el Señor, con el que acaba de resucitar. El Señor nos arrebata y ascendemos al cielo. Oh, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque hasta las nubes llega el Señor en este momento, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza viva que la iglesia tiene. Esto es, hermano, lo que nos alienta. Esto es lo que necesitamos tener presente cada día. Sí, hay que trabajar, sí, hay que cuidar la casa, hay que cuidar la familia, claro que sí. Cuida tu vehículo, hermano, cuida todas tus cosas, pero no pierdas de vista, porque el enemigo se encarga de que nosotros perdamos de vista el objetivo principal, y es la venida de Cristo. Eso está por darse, hermano. Eso está por suceder. Ese acontecimiento precioso que nuestro Señor nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón. No se confundan, por favor, con las cosas de este mundo. No amen al mundo que al Señor. No ames más tu cuenta bancaria. Cuídala, claro que sí, pero no más que al Señor. No ames más tu familia que al Señor. Dios debe de estar primero en todo lo que nosotros hacemos, hermano. Debemos estar pendientes que la venida del Señor es un suceso que es real. La gente dice: ¿desde cuándo los evangélicos están predicando que Cristo viene y no ha venido? Esa es una mentira. Y a veces nosotros prestamos oído a esas cosas. ¿Será mentira? El Señor dice: no te confundas, no te aturdas. Tu corazón debe de estar seguro en lo que has creído. No escuches al enemigo. El enemigo te dice: esto que te he dado, esto que tienes ahora, estas cosas materiales, esto es lo más importante para ti. Pero Dios dice: no te confundas, que tu corazón no esté desenfocado. 1 Corintios 15, 51 al 53 también nos narra, hermano, el apóstol Pablo, lo que va a suceder. Nos narra un poquito más allá. Escucha, 1 Corintios 15, 51 al 53 dice así: 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Allá dice, en Tesalonicenses dice: no precederemos a los que durmieron. Pablo en esta ocasión en Corintios dice: no dormiremos, pero todos seremos transformados. Escucha, guarda esa palabra, transformados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, en un pispilear, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Wow.
en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, también menciona la trompeta. ¿Te recuerdas que en Tesalonicenses dice, y con trompeta de Dios? Aquí dice la final trompeta. También está hablando de la misma trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el Señor. Y los muertos serán resucitados. Escucha, aquí dice cómo van a ser resucitados. Allá solo dice que van a ser resucitados. Aquí ya dice cómo van a ser resucitados. Dice, serán resucitados incorruptibles. Oh, gloria al Señor. Y nosotros, dice él, los que estamos vivos, seremos transformados. Ellos incorruptibles y nosotros transformados. Ya vamos a ver por qué dice Pablo esas cosas. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, hermano, tu cuerpo es corruptible. Y si no, no te bañes una semana y me vas a contar cómo vas a hueler de Paco Rabanne. Un aroma delicioso. Por eso es que somos incorruptibles, hermano. Por eso es que si no nos bañamos apestamos, porque nuestro cuerpo es corruptible. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, versículo 53, 1 Corintios 15, se vista de incorrupción? Este cuerpo corruptible, este cuerpo que le pide cosas que Dios no quiere, cosas que Dios no manda, cosas que el ojo ve y a veces desea, oídos que a veces oyen cosas que no debemos. Ese cuerpo incorruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestro cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Oh, gloria al Señor, hermano. Vamos a ser transformados, hermano. Ellos con un cuerpo incorruptible y nosotros transformados. ¿Por qué vamos a ser transformados? ¿Por qué necesitamos esa transformación? Y no está hablando de una transformación espiritual, está hablando de una transformación corporal. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Esto es bien diferente a la transformación espiritual que se supone que ya tenemos. Esta es una transformación corporal. Nuestro cuerpo va a ser, este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis nos dice que al lugar donde el Señor nos va a llevar se llama la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:27 dice así: no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Wow. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar ahí cosa inmunda. Por eso es que es necesario la transformación. Fíjate bien, transformación corporal, porque ahí no va a entrar nada. Esto es corruptible en nuestro cuerpo. Vivimos en un cuerpo corruptible. Por eso es que nuestro cuerpo siempre nos llama al pecado. A pesar que somos cristianos, hermano, el cuerpo nos llama a pecar. ¿Qué sucede cuando tú quieres ayunar? ¿Qué pasa? Tu cuerpo quiere comida. ¿O me pasa solo a mí eso? A todos nos sucede, hermano. Porque el cuerpo quiere las cosas materiales. Él no quiere lo espiritual. ¿Qué pasa cuando vemos algo en la televisión que no es agradable a los ojos de Dios? Nos atrae, ¿no es cierto? Si somos sinceros, nos atrae, hermano. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pecaminoso. Por eso es que el Señor dice: si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar al cielo con un solo ojo que al infierno con los dos ojos. Porque es cierto, hermano. Hay cosas que nos atraen, hay cosas que vemos y que Dios no quiere que nosotros veamos. Entonces nos atrae todo este tipo de cosas. Cuerpo corruptible, transformado a un cuerpo incorruptible.
Ahí no va a entrar nadie que hace abominación. Y pone el Señor mentira. Habiendo tanto pecado, porque el Señor incluye la mentira aquí. Abominación y mentira. ¿Sabes por qué? Porque lo más fácil de hacer es mentir. Es que mentimos, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Es que la mentira, muchas veces los creyentes la andamos a flor de labio. Mentimos por cualquier cosa. Y muchas veces mentimos sin necesidad de mentir. Pero ¿sabes por qué hacemos eso? Porque el cuerpo de pecado nos hace actuar de esa manera. Es por eso que nosotros mentimos. Y por eso es que el Señor dice, ahí no entrará, dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ay, Señor, ayúdame. Porque a veces se me salen las mentiras. A veces me preguntan algo y yo miento. Solo a hermano Pedro le sucede eso. Gracias a Dios porque ustedes están santificados. Wow, hermano. Pero es una realidad, hermano querido. Dice que allí no va a entrar el mentiroso. Ahora, ¿cuándo sucederá el rapto de la iglesia? Yo les voy a decir cuándo va a suceder. Y yo les voy a dar fecha y hora y día y año. Porque les da risa. ¿No me creen? Tienen razón de no creerme. ¿Cuándo sucederá el rapto, hermano? Encontré en internet, wow, un montón de gente que ha dado fechas de cuándo iba a suceder el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y para información suya, ninguna de esas fechas pegó con la realidad del arrebatamiento. Wow, y yo me quedaba, qué tremendo. Mire cómo somos. Y le estoy hablando de gente evangélica que han dado fecha, creyentes en el Señor Jesús, conocedores de la palabra. Fíjese, hermano, estoy hablando de gente así, no le estoy hablando de Nostradamus, que ese ni conoció al Señor. No. Le estoy hablando de gente cristiana evangélica que se atrevió a dar fechas. ¿Y sabe qué dice Marcos 13:32? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Marcos 13:32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe. Wow. Ni aun los ángeles, dice el Señor. Y por si fuera poco, ni el Hijo. En otras palabras, ni Jesucristo mismo sabe cuándo viene Él a recogernos. Wow, hermano querido. Ni el Hijo, sino solo el Padre. Wow, y digo, yo me quedo, Señor bendito. Yo nunca he ido a un instituto bíblico, pero esto está más claro que el agua. ¿Cómo me voy a atrever yo a decir el día, la hora, el año? ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Por favor, hermano. ¿Cómo voy a atreverme a hacer semejante abominación y mentira? Si en la Biblia nos explica, el Señor nos dice, de aquel día y de la hora nadie sabe, nadie. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo Jesucristo. Hijo está con mayúscula, significa Jesucristo, sino solo el Padre. Dios Padre es el único que sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Así es que si a usted le dice, hermana, prepárese porque en el 2020, en diciembre viene el Señor. Ay, Señor bendito. No se ponga a pelear con esa persona porque no estamos para contender, pero dígale, está bien, hermana, no hay problema.
Yo estoy preparada para ese arrebatamiento. Estoy preparado para ese arrebatamiento. No hay problema. Porque el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Entonces no podemos decir cuándo sucederá el rapto de la iglesia. Lo que sí le puedo garantizar es que el Señor nos dice qué necesitamos hacer para estar preparados y salir con el Señor. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Y no es que solo voy a estar perseverando viniendo a la iglesia, hermano. No, Señor. Porque yo puedo venir a la iglesia, sentarme toditos los cultos aquí, no perderme ni uno, pero ser abominable y mentiroso. ¿Y qué dijo el Señor en Apocalipsis 21:27? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Entonces, esto no es solo de venir, sentarme, aplaudir si me dicen que aplauda al Señor, levantar las manos y el que dirige la alabanza me dice que las levante, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo venir al altar y arrodillarme aquí, pero soy un gran mentiroso. ¿Se fija? No es en sí solo el perseverar. Perseverar implica ir más allá, guardarnos de hacer estas cosas, cuidarnos, y cuando las hacemos, pedirle perdón al Señor. Yo siempre pienso en David, hermano. ¿Qué dijo el Señor de David? ¿Qué dijo Dios mismo de David? Dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo catalogó el Señor. Pero David adulteró con Betsabé, ¿te acuerdas? ¿Cómo es esto que David es un hombre conforme al corazón de Dios y un gran adúltero? Mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, para quedarse con la esposa de él, para cubrir el pecado de embarazo de aquella mujer. Fue un asesino. ¿Cómo es que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Acaso Dios se equivocó? No se equivocó el Señor, nunca se ha equivocado y jamás se va a equivocar el Señor. Y entonces, ¿por qué Dios lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios? Una característica grande que tenía el rey David era esta, hermano. Cuando se da cuenta de su pecado, llega Natán y le dice: tú eres ese hombre que le robó la ovejita, la única que tenía aquel pobre, y se la sirvió a sus amigos en una fiesta. Él, teniendo muchas ovejitas, no agarró una de ellas, le dijo, sino que tomó la del pobre que solo tenía una. Y David se enfureció, dijo: ese hombre es digno de muerte. El profeta le dice: ese hombre eres tú. Wow. David recapacita y es cuando escribe el Salmo 51. Léalo en casa, yo sé que lo ha leído y algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero hay que digerirlo, hay que tragarlo, hay que comerlo, hay que digestarlo. El Salmo 51 tiene grandes verdades de un hombre arrepentido de corazón. Él dice: contra ti solo he pecado. Tenía un corazón sensible para Dios, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Reconocía su pecado delante de Dios. Si usted me dice que yo soy mentiroso, va a tener problemas conmigo, hermano. Pero David no. Cuando el profeta lo encara y le dice: ese hombre eres tú, David, el corazón lo pone delante de Dios y dice: Señor, perdóname, contra ti solo he pecado, en maldad me concibió mi madre, Señor. Y llora ese hombre. Esa es la clave, hermano querido, cuando le fallamos al Señor. No hay ningún justo, dice la Biblia, ni aún uno. Quiere decir que tú y yo le fallamos al Señor. Pero la clave es arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Esa mentira, cuando tú la das, el Espíritu Santo te va a redarguir tu corazón y va a decirte: acabas de mentir.
Y entonces cuando debemos de decirle al Señor, sí Señor, perdóname por lo que acabo de decir, esa mentira que acabo de dar, perdóname y ayúdame a no seguir mintiendo, Señor. Ayúdame a mantenerme firme delante de ti. Ayúdame, Señor. Y el último versículo que tengo es Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5 para los que anotan. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Somos pecadores arrepentidos, hermano. Somos pecadores que cada vez que pecamos delante de Dios pedimos perdón de corazón al Señor, pidiendo la clemencia de Dios, la misericordia. ¿Sabe que ninguno de nosotros somos dignos de la presencia de Dios, dignos del Señor? No, hermano. Pero lo que nos hace dignos delante de Él o justificados delante de Él es su misericordia y su amor por ti. Nadie te ama tanto como Dios te ama a ti. Jamás se te olvide esto. Si este mensaje se te va a olvidar, jamás se te olvide que Dios te ama como la niña de su ojo. Nunca se te olvide eso. El diablo te va a decir, pecaste, sos un hipócrita, vas para la iglesia, peleaste con tu esposa antes de venirte para el culto, eres un hipócrita. Porque Él no quiere que tú vengas arrepentido y pidiéndole perdón al Señor. Pero escucha lo que el Señor te dice. Él dice que te ama tanto, que tú eres como la niña del ojo de Dios. Ponte de pie, por favor. Y solo tengo 5 minutos nada más. Quiero que vengas al altar y le pidamos perdón al Señor. Si tú quieres. Pero si tú no quieres, quédate ahí, ¿ok? Si tú quieres, te vienes al altar. 5 minutos nada más a pedirle perdón al Señor por los pecados que cometimos hoy. Yo pequé hoy contra el Señor.